Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿Me profe, escuchan? buenas tardes. ¿Cómo están para el parcial del sábado, chicos? ¿Cómo están? ¿Tienen dudas? Todo como que más o menos. ¿Cómo? Todo más o menos. Más o menos. Vamos a hacer un repaso de ese parcial del simulacro que tuvieron hoy. ¿Les parece? Ok, profe. Bien. Profe, hay varias respuestas que me llamaron la atención a mí. Bueno. Sí, mejor porque no nos reconfundimos con el examen y bueno. Bueno, Totalmente en blanco. ¿saben qué? Lo vamos a resolver porque algo similar se va a tomar el sábado, ¿sí? Así que, bueno, acá yo tengo los ejercicios, los voy a copiar en el pizarrón. Profe, tengo una duda. Eso en el parcial de simulacro de hoy decía que había que enviar fotos y de cómo lo resolvimos. ¿Eso lo vamos a hacer sábado también o Sí, solamente? sí, eso, igual, así, igual, chicos. Perfecto. Sí, igual. Por eso tienen que estar listos ustedes. El sábado tienen que estar con la calculadora, con una hoja, la regla, colores, el apunte, el libro, todo lo que sea necesario, ¿sí? ¿Vamos, chicos? Para que no salgan en ese momento a buscar porque se pierde tiempo. El tiempo está calculado para que resuelvan de esa forma los 5 ejercicios, ¿sí? Bueno, voy a copiar en el pizarrón el ejercicio 1 y lo vamos resolviendo juntos, ¿eh? Quiero que participen, porque, bueno, ustedes son los que van a defender lo que saben el sábado. Ejercicio 1, me piden. El conjunto, ¿no es cierto? B igual a X, tal que X pertenece a los reales, ¿sí? Y valor absoluto de 2X menos 6 menor que 3X menos 2. Bueno, de eso creo que piden el conjunto solución, conjunto mayorante, expresar como intervalo, expresar como entorno, si es posible, ¿se acuerdan? ¿Ven todo el pizarrón? ¿Se vea, chicos, lo que escribí? Chicos, Un poquito más arriba, profe, se vería bien. Yo muy bien no lo veo. Un cachito más arriba estaría bien. más Sí. arriba, porque no se ve esto. A ver, No muy bien. ahí. Ahí sí, ¿Se profe. ve? Sí, perfecto. ¿Ahí se ve mejor? Bueno, ¿se acuerdan de esto? Yo quiero resolver, encontrar, mejor dicho, el conjunto de solución de esto y de esta expresión. Este valor absoluto de X menor que K era equivalente, ¿sí?, a expresar de esta manera 12X menos 6 menor que K, ¿sí? Y acuérdense que cuando es menor de I, ¿sí?, 2X menos 6 mayor que menos K, pero K es 3X menos 2. ¿Me siguen? ¿Todos me siguen? ¿Me entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Cuando tengan dudas, me interrumpen. Yo no tengo ningún problema en volver a explicar, ¿sí? Bien. ¿Qué queremos acá hacer con esto? Queremos encontrar el conjunto de soluciones, ¿sí? Es decir, los valores de X que verifican esta desigualdad, ¿sí? ¿Estamos? Bien.
agrupar las X en este miembro de la desigualdad. Es decir, 2X, esto que está positivo lo paso al otro miembro negativo. Es X menor que, bueno, este 6 que está negativo pasa positivo, ¿sí? El menos 2 queda tal cual porque está de este lado. 2X menos 3X es menos 1X, menor que 6 menos 2, 4, ¿sí? Como acá tengo negativo, voy a multiplicar, ¿sí?, los dos miembros de la desigualdad por menos 1, ¿sí? Menos 1 por menos 1, menos por menos es más. Acá me va a dar X. Pero cuando yo multiplico por menos 1, este signo también se cambia. Cambia esto y cambia esto, ¿sí? Entonces esto va a ser mayor. Y 4 por menos 1 es menos 4, ¿sí? A este le llamemos A, conjunto A. Vamos a ver acá. Trabajemos con este otro lado. Sí. La duda, ¿por qué menos 1? Eso es lo que no logro ver. Multiplico los dos miembros para que esto sea más, porque yo no quiero menos X, yo quiero X positiva. Ah, ¿sí? entiendo. Es porque necesito los X positivos. Entonces la única forma de lograr positivo es, transformarlo en positivo, perdón, es multiplicar los dos miembros de la desigualdad menos 1. Pero cuando yo hago esto, necesariamente tengo que cambiar esto. ¿Sí? Me tiene que cambiar todo. Menos por menos es más. Esto cambia y menos por más, menos. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Esto es por un lado. Y dice acá, y la conjunción. De otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. Acá tengo 2X menos 6 mayor que, antes voy a despejar este paréntesis. Si despejo me va a quedar menos 3X, acá paréntesis precedido, si no menos cambia, más 2. ¿Sí? Voy a agrupar en el primer miembro los valores con X, es decir, 2X más 3X, porque este pasa positivo, mayor que 2, ¿sí? Y este que está negativo pasa positivo, más 6, ¿sí? 2X más 3X son 5X. 5X mayor que 6 y 2 son 8. Por lo tanto, X va a ser igual, porque a mí me interesa X, no 5X. Este que está multiplicando pasa dividiendo. 8 quintos. ¿Sí? X mayor que 8 quintos. Pero, yo tengo esto. Esto le voy a llamar B. Es decir, tengo la intersectar, porque este es conectivo, ¿no es cierto? Lógico, y equivale a una intersección. El conjunto A con el conjunto B. ¿Sí? Bien. Voy a ubicar acá los valores. ¿Ven? Voy a ubicar primero menos 4. Menos 4 acá. Acá voy a ubicar 8 quintos, que es 1, y algo. 8 quintos. ¿Sí? Voy a graficar. X mayores que menos 4. Acá tengo menos 4. Los mayores son todos los que están a la derecha. Bueno, vamos a pintar. Todos los que están a la derecha, todos estos son mayores que menos 4. Todos. ¿Hasta dónde? Hasta más infinito. Intersección, los mayores, 8 quintos. Los mayores que 8 quintos son los que están a la derecha de 8 quintos. ¿Sí? Hasta más infinito. ¿Sí? Bueno, ¿a dónde ven intersección ustedes? Entre el 4 y el 8 quinto. No, yo no veo intersección. Acá está pintado de azul, que son los mayores de menos 4. Estos son los mayores Sí. Entonces después del 8 quinto. Si lo tengo que indicar como intervalo, ¿cómo sería el intervalo? ¿Abierto o cerrado? De 8 quintos. Abierto en 8 quintos a más infinito. Muy bien. 8 quintos, punto y coma, más infinito. Muy bien. Ese sería el conjunto solución. ¿Se puede expresar como entorno?
No, porque no está acotado. Esto sigue hasta más infinito. No se puede expresar como entorno. ¿Sí? No está acotado. ¿Estamos? Y ahí termina el ejercicio. Es decir, ustedes entre las opciones van a cliquear como correcta 8/5 más infinito. ¿Estamos, chicos? Profe, Sí. ¿podría sacar foto de esto? Sí, ya le saco. 8/5 más infinito. Ese sería el resultado correcto. Vamos a hacer el ejercicio. Profe, yo lo que no entiendo es cómo me doy cuenta si un intervalo está, o sea, si un intervalo está acotado o no. Lo más fácil, chicos, si está acotado. Acotado, ¿qué quiere decir acotado? Que tiene límites. ¿Sí? Tiene límite, empieza acá y termina acá. Eso está acotado. No tiene límite porque infinito es. Se va. O para menos infinito. Se va. No está acotado. Así de simple. Eso es. O sea, este es un intervalo que no está acotado. Si no está acotado, ¿sí? No puedo expresarlo como entorno. Además, para entorno tiene que haber ser abierto, ¿se acuerdan? Acotado y abierto. ¿Qué es un entorno? Es un intervalo abierto. Acotado y abierto. ¿Sí? Profe, Sí. ¿y se puede ¿Entendió? explicar el conjunto minorante ahí? No, el conjunto minorante, sí, los conjuntos podrían ser todos los menores que 8/5. Sí, podríamos decir que son los menores que 8/5. Aunque al no estar acotado, medio que no sé, yo lo dejaría así nomás. No, ¿qué les pedían eso? Expresar como sí, ¿no? Sí, profe. se pedía eso, claro. Sí, la respuesta sería que no está acotado. ¿Sí? No lo puede expresar más que así. Si se quiere un conjunto minorante, podría decir que son los menores que 8/5. Pero no estar acotado, ¿sí? No se podría decir que hay un conjunto minorante, sí, menor que 8/5. Abierto, ¿ven que está abierto? ¿Sí? Abierto en 8/5. ¿Tenemos otro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, voy a borrar esto. Igual ya le saqué foto. Vemos otro. Ejercicio número 12, entonces. Tenemos otro. Bueno, el otro que teníamos. Ejercicio 2. Logaritmo de x, igual a logaritmo natural de un cociente menos 2 dividido en x cuadrado menos 2x menos 3. ¿Sí? Un cociente. Bien. En un logaritmo, ¿no es cierto? ¿Cómo tiene que ser esto el argumento? Mayor a 0. Mayor a 0. ¿Sí? No puede ser 0, porque el logaritmo de 0 no existe, y tampoco de los números negativos. Así que yo voy a arrancar planteando eso. ¿Sí? Que menos, esto lo voy a poner como corresponde. Profe, y en el caso de que sea un cociente, una división como en este caso, no importa o sea, teníamos que poner los puntos críticos. Sí, claro. Miren, pero lo tienen que razonar. No quiero que lo hagan de forma mecánica ni de memoria porque se van a olvidar. ¿Sí? Tienen que pensar. Fíjense, esto dice que tiene que ser mayor que 0, ¿no es cierto? Esto que se llama argumento del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Pero fíjense
fíjense, el numerador es menor que 0, ¿sí? Por lo tanto, el denominador, ¿cómo tiene que ser? ¿Mayor o menor que 0? Mayor. Cuidado. No, menor, para que menos con menos sea positivo. Muy bien, menos dividido en menos sea positivo. Muy bien. Ahí está, ¿ves? Al ser ya impuesto, al estar impuesto, ¿sí? El numerador es negativo, necesariamente el denominador, es decir, x cuadrado menos 2x menos 3, tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque negativo dividido en negativo es positivo. Y es la condición que tengo para poder resolver el logaritmo. ¿Entienden? ¿Todos entienden? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces yo tengo que verificar o buscar cuáles son aquellos valores de x que cumplen esta condición. ¿Sí? Porque ya es el negativo el numerador. Entonces tengo que buscar esto. Bueno, ahí puede empezar buscando las raíces, ¿sí? Las raíces que son los puntos críticos, que ahí me preguntaba si podíamos buscar. Por ejemplo, en la raíz cuadrada, aunque pongamos un número negativo o positivo, va a ser positivo. No sé a dónde está viendo la... En la x cuadrada. ¿Acá? Sí. Sí, ¿qué pasa? O sea que si la x es negativa, lo mismo va a seguir siendo positiva. Y en el caso del menos 2, si la x es negativa también. Porque menos con menos es más. Entonces tendría que ser un número positivo para que la x, claro, para que el... Claro, pero para resolver en forma más sencilla, lo que podemos hacer es factorizar este polinomio. ¿Qué es factorizar? Expresarlo en función de las raíces. Expresarlo en raíz. ¿Estamos? Y ahí vemos cuáles son los valores que cumplen con esta condición. Es decir, factoricemos el polinomio. ¿Cómo lo factorizamos? Calculemos las raíces. Con la ecuación. Fórmula cuadrática de Bhaskara, menos b, b es 2, ¿no es cierto? Más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, menos 2 al cuadrado, menos 4, por a que es 1, y por c que es menos 3. ¿Estamos? Es decir, a acá les anoto, a vale 1, b vale menos 2, y c es igual a menos 3. ¿Entienden? Entonces lo que voy a hacer es calcular las raíces. Todo esto dividido en 2 por 1, que es 2. ¿Sí? Entonces, las raíces van a ser x1, 2, esto es menos y menos más, 2 más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado es 4. Menos por menos más, 4 por 3, 12. ¿Sí? 12 más 4, 16. Todo sobre 2. Raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces voy a tener dos raíces. X1, que va a tomar la parte positiva de la raíz, 2 más 4 sobre 2, o sea, una raíz es 3, 4 y 2 son 6, dividido en 2 de 3. Y la otra raíz es menos 1. Claro, 2, claro, toma la parte negativa de la raíz, 2 menos 4 sobre 2. Esto va a ser menos 4 más 2 es menos 2, dividido en 2, menos 1. Ahí está la raíz. Es decir, que esta expresión, sigo acá, es decir, x cuadrado, sería x menos 3. Menos 3, ¿sí? Lo puedo expresar, que tiene que ser mayor que 0, quedó factorizado. Sería x menos 3 y x menos 3 por x más 1, menos y menos más. Y esto tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Esto que está arriba es lo mismo que está abajo. Es el polinomio factorizado. Tiene que cumplir esta condición, que sea mayor que 0. Acá tengo mis puntos críticos, son menos 1. Profe, pero no era que tenía que ser menor a 0. Para que menos con menos sea más. Sí, menor, discúlpenme.
Acabo de copiar al revés. Menor, sí o sí, menor. Ahí está. Voy a indicar mis puntos críticos, que son las raíces menos 1 y 3. Menos 1 y 3. No puede ser menos 1 ni 3 porque sería 0. Y tampoco tiene que ser 0. Bien, entonces analicemos. Para valores de x menores que menos 1, se cumplirá la condición. Y bueno, veamos. Si le doy valores menores que menos 1, esto va a ser, suponiendo, menos 2. Menos 2, menos 3, menos 5, el negativo. Me interesa el 5. Menos 2 le había dado. Menos 2 más 1, menos 1. Negativo por negativo, positivo. No cumple, tiene que ser negativo. Entonces para allá no cumple. Acá, para valores de x mayores que menos 1 y 3, ¿sí? Por ejemplo, le doy 0. Entre menos 1 y 3, sí. Este va a ser negativo. 0 menos 3 es negativo. 0 más 1 es 1. Para eso se cumpliría. Este va a ser, perdón, si le doy 0 es negativo. Y este va a ser positivo. Positivo por negativo, negativo por positivo, negativo. O sea que este cumple. ¿Sí? Y para valores de x mayores que 3, va a ser positivo, no cumple. Le doy 10, esto es positivo. 10 más 1 más positivo por positivo, no cumple. Es decir, que los valores que me hacen negativo el denominador son los comprendidos el intervalo Entre menos 1 y 3. y 3. Esto se puede expresar como entorno, sí. Esto es un entorno. ¿Por qué? ¿Qué es un entorno? Es un intervalo abierto. ¿Sí? Esto es, tengo que buscar el centro y el radio del entorno. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se expresaban los entornos? Entornos de centro A y radio delta. ¿Sí? Porque así tengo los resultados, en función del centro y el radio. Bueno, encontremos A. Yo les había enseñado. Profe, sí. Hay un chico en el chat que puso que no ha entendido desde el principio. A ver, ¿qué no se, a ver, ¿qué no entendió? ¿Esta parte? A ver, de nuevo entonces, para todos. Profe, yo desde la parte de Bhaskara como que me perdí un poco. ¿Cómo? Desde lo de Bhaskara me perdí un poco. Bueno, empiezo de nuevo. Tengo logaritmo, f de x igual a logaritmo natural de este cociente. Es menos 2 dividido, ¿sí? Una función cuadrática como denominador, un polinomio de segundo grado, mejor dicho, en el denominador, ¿sí? Para que el logaritmo, ¿sí? Para encontrar el dominio, ¿sí? De este logaritmo, esto tiene que ser positivo, ¿sí? Lo que está entre paréntesis tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque no existe logaritmo de números negativos y tampoco cero. Fíjense que no puse igual a 0. Entonces, ¿hasta ahí me entienden? El argumento tiene que ser positivo. ¿Me entiende eso? Sí, profe. Sí, esto tiene que ser positivo. Pero, están diciendo que el numerador es negativo. Y no lo puedo cambiar, porque el numerador es menos 2. Es un valor constante, menos 2. No se puede cambiar. Entonces, para que este cociente, ¿sí? Que ya tiene numerador negativo, ¿sí? Para que este cociente sea positivo o mayor que 0, esto tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque negativo dividido en negativo es positivo, como tiene que ser el argumento de un logaritmo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Entiende que esto tiene que ser negativo el denominador? Lo saco al denominador, que es un polinomio de segundo grado, que tiene que ser sí o sí negativo, para que al dividir con el negativo del numerador sea positivo el cociente. Bien, entonces, lo que hice a continuación es factorizarlo. ¿Qué es factorizar un polinomio de segundo grado? Expresarlo en función de sus raíces.
¿Se acuerdan por el teorema fundamental del álgebra que lo vimos en los primeros días de clase? ¿Sí? Yo puedo transformar este polinomio en esto, ¿ves? En el producto lo descompongo, lo factorizo en función de sus raíces. Para calcular las raíces de un polinomio de segundo grado uso la fórmula de Bhaskara o de la fórmula resolver, esa que dice menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, y calculo las raíces. ¿Eso lo saben hacer? Sí. ¿Sí? Entonces, aquí A que vale 1, B vale menos 2, ahí tendría que igualarlo a 0. Para calcular las raíces, se iguala este polinomio, ahí le pongo, cuando repase, menos 3, lo igualo a 0 y calculo las raíces, ¿sí? Las raíces son b y menos 1, es decir, que este polinomio, lo voy a completar acá, x al cuadrado menos 2x menos 3, es igual, ¿sí? Si lo factorizo queda igual, ¿sí? A x menos 3, ¿sí? Por x menos es más, por x menos y menos es más 1, ¿sí? Entonces, esto es igual a esto, al producto, ¿sí? De x menos 3 por x más 1. ¿Estamos? Pero habíamos dicho que este polinomio que está en el denominador, ¿sí? Para que se cumpla esta condición, tiene que ser negativo. Lo vuelvo a plantear. X al cuadrado menos 2x menos 3 tiene que ser negativo. Pero esto es lo mismo que esto. Lo vuelvo a poner acá. ¿Sí? Esto tiene que ser negativo. Esto. Pero negativo, ¿sí? Bueno, hago acá. Estos, ubico mis raíces, ¿sí? Le llamo puntos críticos. Son una es menos 1 y la otra es 3. ¿Sí? Analizo, estudio, ¿sí? ¿Cuáles son los valores de x que cumplen con esta condición? ¿Sí? Entonces, analizo. ¿Qué pasa para valores menores que menos 1? Este producto, ¿es positivo o negativo? Bueno, le doy, por ejemplo, menos 2, el valor que está acá. Si le doy menos 2, me va a quedar menos 2, menos 3, menos 5. Me interesa el 5, es negativo. Dije menos 2 más 1 es menos 1, negativo. Negativo por negativo es positivo, o sea que no cumple. En este tramo, para x, para valores de x menores que menos 1, no cumple la condición. ¿Qué condición? Esta, que tiene que ser menor que 0. ¿Por qué? Porque me da mayor que 0. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa en este tramo? Entre menos 1 y 3. Le doy valores, como el 0, por ejemplo. El 0 está entre menos 1 y 3, sí. Bueno, le doy 0. Si yo le doy 0, acá ¿qué me queda? 0 menos 3, menos 3. O sea, me queda negativo. 0 más 1 es 1, o sea, positivo. Menos por más es menos. O sea, verifica. ¿Quiénes verifican? Los valores comprendidos entre menos 1 y 3. Es decir, los valores de x comprendidos entre menos 1 y 3, es decir, para x mayores que menos 1, menores que 3, sí se cumple. ¿Qué se cumple? Que x menos 3 por x más 1, ustedes le dan valores, es menor que 0. Ya vimos un ejercicio similar en la guía de x más 1, ahí sí se cumple. Para valores de x mayores que 3, ¿se cumple o no se cumple esta condición? Que x menos 3 por x más 1 es menor que 0. Le doy un valor mayor que 3, por ejemplo 10. 10 menos 3 es 7, es positivo. Por 10 más 1 es 11, es positivo. Positivo por positivo es positivo. No cumple, porque tiene que ser negativo. Entonces estos no cumplen. Los mayores de 3 no cumplen. O sea que mi solución son los x comprendidos entre menos 1 y 3. Del intervalo abierto, acá le puse, la solución sería el intervalo abierto menos 1, 3. Pero el problema me pide si lo puedo expresar como entorno.
Y sí lo puede expresar como entorno. ¿Por qué lo puede expresar? Porque el entorno es un intervalo abierto, ¿sí? Y entonces, ¿qué es menos 1 y qué es 3? Esto es A menos delta y esto es A más delta. El entorno, ¿se acuerdan cuando en los primeros días de clase? El entorno, ¿sí? Se simboliza de esta manera. Entorno de centro en A y radio delta, ¿sí? Entonces, para acercarme al resultado que tengo ahí, tengo que buscar ahí. Profe, A Sí. sería El centro. 3 menos 1 dividido en 2. Claro, A es A más delta, ¿sí? Más A menos delta. Eso ya se los dije antes, sobre 2. ¿Pero qué es A más delta? A más delta es esto. Ahí les pongo. A más delta es 3. Son los extremos. Este es el extremo derecho del intervalo, ¿sí? Y menos A menos delta es menos 1. El extremo inferior, el extremo izquierdo. Entonces, acá voy a calcular. A va a ser igual a A más delta, que es 3, más A menos delta, que es menos 1. Todo esto dividido en 2. 3 menos 1 es 2. Profe, ¿podría bajar la cámara después? Igual a 1. Es decir, que el centro es 1. Está acá el centro. Este es el centro. 1. ¿Eh? 1 es el Profe, centro. ¿podría bajar la cámara un cacho? ¿Cómo? Sí, A ver. podría bajar la cámara. A ver, ahí. ¿Ahí ven? Sí, ahí está. Gracias, profe. Igual ya le saco una foto y se la paso. Estamos, entonces, A, mejoro acá, está, A es A más delta, que es 3, más A menos delta, que es menos 1, me da el centro. Es decir, que el centro es 1, ahí está el centro. Y el radio, ¿cómo calculo el radio? El radio también les enseñé. El radio en delta, lo voy a hacer acá, es A más delta, menos A menos delta, sobre 2. ¿Sí? A más delta, ¿qué es? 3, es el extremo derecho. Porque delta va a ser igual a A más delta, que es 3, menos A menos delta, que es menos 1, sobre 2. ¿Sí? 3, menos y menos más. 3 más 1 es 4, dividido en 2, 2. O sea que delta, el radio, vale 2. Entonces, un entorno, reemplazo acá, un entorno tiene centro en A, lo acabo de calcular que es 1, y radio delta, que lo acabo de calcular que es 2. ¿Sí? Si acá me hubiera dado cerrado acá, no lo puede expresar como entorno. O abierto acá y cerrado acá, tampoco. O cerrado acá y abierto acá, tampoco. Porque un entorno, repito, es un intervalo abierto. En este ejemplo, A me dio 1 y delta me dio 2. Este es el resultado correcto. Entorno de centro en 1 y radio 2. Ahí lo vemos. De acá hasta acá hay 2 lugares y de acá hasta acá hay 2 lugares. Y este A es el centro. ¿Estamos, chicos? O sea que A vale 1 y delta vale 2. ¿Sí? 1, 2 y 3. ¿Ven? Hay 2 lugares. Saco la foto ahí. ¿Se entiende? Quiero que me digan si entienden. Sí, lo entendí. ¿Se entiende todo el ejercicio? Ya no hay duda de... Tienen que entender todo el ejercicio. Igual les saco una foto y ya se los paso. Al final de la clase les paso todo. Vemos otro. Voy a borrar esto. ¿Puedo borrar? Vamos a ver el ejercicio 3. Vemos otro ejercicio.
Ejercicio 3. El ejercicio 3 dice, f de x igual es f de x igual a logaritmo en base 2, paréntesis, menos 2x más 8. ¿Sí? Me piden graficar, me piden el dominio, el recorrido, la intersección con los ejes coordenados, etcétera, etcétera. Esa función. Bueno, siempre partimos de esto, que es el argumento. ¿Cómo tiene que ser el argumento? También es un logaritmo. Qué casualidad. ¿Cómo tiene que ser? Esto que está entre paréntesis. Que yo quiero calcular Mayor el a dominio. 0. Mayor a 0. Acuérdense que no puede ser negativo ni 0. Entonces, empezamos planteando eso. Menos 2x más 8 tiene que ser mayor que 0. Y acá voy a despejar x. ¿Quiénes son los x? ¿Por qué hago esto? Para encontrar el dominio de la función. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, voy a despejar x menos 2x mayor, este pasa negativo, ¿no es cierto? Menos 8. ¿Sí? Como yo quiero x positivo, voy a multiplicar los dos términos por menos 1. Por menos 1, por menos 1. Profe, pero Sí. si nosotros pasamos el menos 2 dividiendo, ¿no quedaría la x positiva? Pero ojo que este menos 2 vale para el 2 y para la x, ¿eh? Ah, bien. ¿Estamos? Entonces, menos por menos es más. 2x. Si al multiplicar por menos 1, no se olviden de cambiar el signo de la desigualdad. Menos por menos es más. 8 por menos 8 por menos 1 es 8. Ahora sí paso. X, 8 dividido en 2, que es 4. X menor que 4. ¿Vamos? Entonces, mi dominio, el dominio de esta función, ¿sí? Es el conjunto de las X. Está expresado como intervalo, es decir, el intervalo abierto que viene de menos infinito y llega a 4 abierto. Así está expresado, ¿sí? En el parcial. Bien. La podemos ir haciendo a la gráfica, ¿sí? O sea que en x menor que 4 quiere decir que tengo una asíntota en x igual a 4, ¿sí? Porque no puedo pasar más allá del 4. Es decir, pueden ir haciendo la representación gráfica con ese dominio ya hace mucho. Es decir, 1, 2, 3, 4. Mi dominio está a la izquierda de 4. Y entonces, x igual a 4 es mi asíntota vertical. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Esta es mi asíntota vertical. Este es el eje de la X, acá tengo el origen. 1, 2, 3, 4, hasta acá llego. Porque dice que los X, ¿sí?, son menores que 4. Es decir, mi dominio es menos infinito hasta acá llego. ¿Sí? Bien. Tendríamos que hacer una tabla de valores para hacer la gráfica. Sí, pueden hacerlo. Pueden hacer. Yo les voy a enseñar antes algo que es fundamental acá. Cómo calcular los puntos de intersección, ¿sí? Con los ejes coordenados, es decir, con el eje de las Y y con el eje de las X. Eso me da una idea bastante aproximada de cómo va a ser la gráfica y cuál va a ser el recorrido. Y esto que les voy a enseñar es válido para cualquier función, ¿sí? Para cualquiera, la que se les ocurra. ¿Cómo se hace? Bueno, si yo busco f, la intersección, este es el símbolo de intersección, una U invertida. La intersección, la función, ¿qué función es esta? Con el eje de las X, la obtengo haciendo y igual a 0. Igual a 0 o f de x igual a 0. En otras palabras, ¿cómo encuentro la intersección de una función con el eje de las X
igualando a 0 la función. O sea, haciendo y o f de x, acuérdense que y igual a f de x, ¿sí? Lo hago igual a 0, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es logaritmo en base 2, ¿sí? De menos 2x más 8, lo hago igual a 0, ¿sí? Lo hago igual a 0. Y así dice, encontrar la intersección con el eje de las x, igual a la función a 0, y igual a 0, ¿sí? Entonces, para encontrar esto, ¿sí? ¿Cómo se encuentra esto? Por definición de logaritmo, esto, es decir, menos 2x más 8, va a ser igual a esta que es la base elevado a la 0, ¿sí? Esto es igual a 2 elevado a la 0, la base elevado a la 0, eso es 1. Es decir, menos 2x más 8 va a ser igual a 1, porque 2 a la 0 es 1. ¿Sí? Pero a mí me interesa x sola. Es decir, yo estoy buscando la intersección de la función con el eje de las x. Acá pongo 8. ¿Sí? Entonces, despejo x. Este 8 que está positivo pasa a negativo. Me va a quedar menos 2x igual a 1 menos 8, 1 menos 8, que es menos 7. Entonces, x va a ser igual a 1 menos 8 es menos 7, dividido, este que está multiplicando pasa dividiendo, ¿sí? Menos dividido en menos es más. Sería igual a 7 tercios. A 7 medios. A 7 medios. Es decir, la intersección de la función con el eje de las x, de nuevo, la intersección de la función con el eje de las x, y que se obtiene igualando la función a 0, es el punto 7 medio que es 3,5, ¿no es cierto? Entonces, voy a buscar 7 medio, que es 3,5. Acá, esta es la intersección, este es 7 medio, ¿sí? Este puntito negro es 7 medio. Es la intersección de la gráfica de la función con el eje de las x, ¿sí? Ahora quiero encontrar la intersección de la función con el eje de las y. Y bueno, para eso hago al revés, hago x igual a 0. ¿Entiendes? Si para encontrar la intersección de la función con el eje de las x, disculpe. acá para encontrar la intersección de la función con el eje de la y, x vale 0. ¿Sí? La x equivale 0, ¿a dónde me intersecta este x? ¿Entiende? Y acá para y que vale 0, perdón, para y que vale 0, ¿a dónde me intersecta el eje de la y? De la x. Me lo intersecta en 7 medios. Entonces, para encontrar la intersección de la función con el eje de la y, tengo que hacer x igual a 0. Entonces, para x igual a 0, ¿cuánto vale y? ¿A dónde está el punto de intersección? Va a estar acá, sobre el eje de la y. ¿Y cómo hago? Haciendo x igual a 0. Entonces voy a mi función, hago x igual a 0. Es decir, logaritmo en base 2 de menos 2x más 8. ¿Sí? Esa era mi función. Acá tengo f de x, lo vuelvo a anotar. Acá hago x igual a 0. Si hago x igual a 0, como dice acá, me va a quedar que f de 0, porque a x vale 0, va a ser logaritmo en base 2 de 2 por 0, por menos 2 es 0. ¿Sí? 0 más 8 es 8. ¿Eh? ¿Ese valor qué es? Este es este. ¿A qué número tengo que elevar la base para que me dé 8? A 3. A 3, claro, esto es igual a 3, f de 0 igual a 3. ¿Por qué? ¿Por qué igual a 3? Esto es igual a 3. ¿Por qué? Porque 3 al cubo, 2 al cubo es 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Este es por definición de logaritmo, ¿sí? O sea, de nuevo, ¿a qué número tengo que elevar 2? Acuérdense que la operación contraria a la potencia. ¿A qué número tengo que elevar? El 2 para que me dé 8. Y a la 3, ese es el resultado.
2 al cubo es 8. ¿Entienden? Es decir, que a mi función, la intersección... Profe, Sí, disculpe, ya te... entonces 3, Este 3 es la intersección de la función con el eje de las y. Busco el 3. 1, 2, entonces 3. 3 sería la ordenada al origen. Exactamente, sí, señorita, es la ordenada al origen. Para x que vale 0, vale 3. Igual a 3. ¿Estamos? Entonces la gráfica, pueden hacer la tabla, pero acuérdense, para valores próximos a 4, en una asíntota, esto se va a menos infinito. Entonces mi gráfica vendrá así. La gráfica va a ir a menos infinito. Sí, claro. Y si no, denle valores, hagan la tabla, denle valores próximos a 4 y esta se acerca así. Se acerca a infinito. Así. Nunca llega a 4. Se acerca a 4 y infinitamente cerca de 4, pero no lo toca a 4. ¿Y para qué? Para los valores menores que 0, tiene esa gráfica, esa forma. Esa sería la gráfica. ¿Sí? Entonces, sí. En X es menos 3,5. X, acá este es más, acá está 0. Estos son los positivos y estos son los negativos. Pero nos había dado el resultado menos 7 medios. No, porque era menos 7 dividido en menos 2, entonces dividido en menos 2. te queda positivo. Dividido en Sí. menos 2. Menos dividido en menos es más. 7 medios Sí. positivos. ¿Sí? Sí. Bueno, pero ¿cómo es el recorrido de esta función? Si un logaritmo, el recorrido de la función son todos los reales. Todos los reales, sí. Claro. Bien, pero ¿cómo tenían la respuesta ustedes ahí? Tienen dominio así, recorrido así, creo, ¿no? Bueno, la intersección con el eje de las X es X igual a 7 medio, ¿sí? 7 medio igual a 0, porque ahí vale 0, ¿ves? X 7 medio y vale 0. Esa es la intersección con el eje de las X. Y acá, intersección con el eje de la Y, ¿cómo sale en el resultado? Va a salir así, va a ser X vale 0, X vale 0, sería 0, 3. 0, 3. Bien. Eso sería todo. ¿Sí? Le voy a sacar una foto para pasársela al grupo. ¿Alguna duda? Miren y díganme, por favor, si hay duda. Si no hay duda, seguimos. Analicen todo ustedes solitos, tranquilitos, y me dicen si hay dudas. Ahí está. Profe, el sábado también vamos a tener que enviarle las fotos por WhatsApp. Sí, ahí sí. Sí, siempre. Sí, el sábado también. Me la mandan a mí. ¿Sí? O sea, mis alumnos de electrónica me lo mandan a mí. ¿Sí? Y bien el parcial es el mismo para todos, pero los alumnos de electromecánica se lo mandan a su profesor de práctica, los de civil a su profesor, y ustedes que son mis alumnos me lo mandan a mí. ¿Entienden? Sí, ¿Vamos, profe. chicos? Bien, voy a borrar. ¿Puedo borrar? Sí. Bueno. Vamos a hacer otro ejercicio, el 4, eran 5, ¿no? Vamos a hacer el 4. No quiero que quede ninguna duda, ¿eh? Por favor. Y quiero darles otro que viene de antes que quiero que lo sepan. Por lo menos si les toca. Ejercicio 4 dijimos, ¿no? El ejercicio 4 dice, también encontrar
conjunto solución, creo que el conjunto A, X tal que X pertenece a los reales, y X, valor absoluto de 2X más 2, mayor que 4. ¿Sí? Bueno, me piden el conjunto solución, las cotas, extremos, etc. ¿Sí? Expresar si es posible como entorno. Este conjunto. Bueno, este es sencillo. Esto es plantear, ¿no es cierto? Lo voy a copiar de nuevo. 2X más 2 mayor que 4 es equivalente a que el teorema de valor absoluto este es 2X más 2 mayor que K, unión, cuando es mayor es unión, cuando es menor es intersección, 2X más 2 menor que menos K, menos 4. Ya vimos varios ejercicios. Entonces, ¿qué hago? Despejo X, como siempre, para encontrar mi conjunto solución. 2X mayor que 4, este pasa negativo al otro miembro, ¿sí? Entonces, 2X mayor que 4 menos 2 es 2, X mayor que 2 sobre 2 es 1. O sea, X mayor que 1, unión, que viene de antes. Acá voy a hacer lo mismo, 2X más 2, bueno, lo paso directamente al 2 que está positivo, lo paso restando, es decir, me va a quedar menos 4 menos 2. Esto es menos 6. 2X menor que menos 6, por lo tanto, X va a ser menor que menos 6. Dividido en 2, X menor que menos 3. ¿Está bien? Ese sería mi conjunto solución. Vamos a graficar. Acá voy a poner el menos 3. Profe, el piquito para arriba es O y eso no me acuerdo. El piquito para Intersección. arriba, O, unión. Ah, bien. Este es unión. Esto se da cuando es mayor. Si hubiera dicho menor, el piquito para abajo. ¿Bien? Entonces, mayores que 1 son todos estos. ¿Bien? Menores que menos 3 son todos estos. ¿Hasta dónde? Hasta menos infinito. Y la unión va a ser menos infinito, menos 3, abierto, unión, 1, más infinito, abierto. Ese sería el resultado. Tampoco está acotado, no está acotado acá. ¿Sí? Un conjunto no es acotado porque ya tengo menos infinito a la izquierda, menos 3, unión, 1 más infinito. Esto sigue así. Ese sería el conjunto solución. X comprendido entre menos infinito, menos 3, unión, 1 infinito. Este es ejercicio. Le voy a sacar una foto y se los envío. ¿Vemos otro? Profe, dice que en la revisión está mal la respuesta, dicen en el chat. En el chat, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo figura? Ah, no me fijé. Bueno, ya digo que la corrí. ¿Esto qué es? ¿Qué dice cerrado en alguno? ¿O cuál es? Ustedes ven que está correcto esto. ¿Sí? Dice que salen cerrados en el menos 3 y el 1. No, porque acá ya partimos de que no es igual, o sea que nunca. Claro, sí, pero en el campus dice que sale. Ah, bueno, ya lo corregimos. Esto lo correcto, ¿sí? Ahí tienen la gráfica, ya lo vamos a corregir. Y sí, porque es simulacro, por ahí, no sé, se unió con eso, no es fácil armar esos exámenes, porque ahí cuando uno ya lo pones para que practique,
te cambian algunas cosas en su libro. La verdad que muy bien, no tengo el manejo de eso, ¿no? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar, chicos? Sí, Le profe. saqué la foto. Sí, profe. Vamos a otro, así no perdemos tiempo. Vamos a otro. Vamos al 5. Ejercicio número 5. A ver. Ejercicio número 5. 4, 5. Acá lo tengo. F de X, otra función para analizar. F de X igual a E elevado a la X más 1, todo esto menos 2. ¿Y qué me pide? Me pide, como recién, dominio, recorrido, intersección con los ejes coordenados, y la gráfica, que me la tienen que pasar. Bueno, si se fijan, el dominio son todos los reales, porque yo le puedo dar cualquier valor a X y tiene sentido, es decir, tengo una imagen. ¿Sí? ¿Se entiende eso? El dominio de la Sí, función profe. son todos los reales, no hay duda, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa con el recorrido. En el recorrido hay una asíntota, ¿o no? Claro, hay una asíntota. ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Por qué y a dónde? A ver, ¿qué dicen? Todos dicen que hay una asíntota. Hay una asíntota horizontal ¿A dónde? en menos 2. Claro, porque para valores, fíjense que el dominio son todos los reales, ¿sí? Todos los reales. Pero, cuidado con el recorrido. Si yo le doy valores muy grandes, por ejemplo, 1000, E a la 1000 es E por E por E por E 1000 veces, algo muy grande. O sea que la forma va a ser, cuando crece X, la función crece. Pero cuando yo le doy valores negativos y bien chiquitos, por ejemplo, E a la menos 1000, acuérdense que cuando el exponente es negativo, se invierte, ¿de acuerdo? Va a quedar 1 sobre E a la 1000. 1 dividido en algo muy grande tiende a 0, ¿sí? O sea, para valores chiquitos esto tiende a 0. 0 menos 2 es menos 2. Y hasta ahí llega. Es decir, como dice usted, por ese motivo que estoy explicando, X igual a menos 2 tengo una asíntota horizontal que es, perdón, en Y. Dije X, Y. En Y igual a menos 2, tengo una asíntota horizontal. En el eje de las X. En el eje de las Y, igual a menos 2 es mi asíntota horizontal. ¿Estamos, chicos? Hasta acá llega. Bien. Vamos a ver, para poderla graficar, ya les enseñé, lo mejor es buscar la intersección con los ejes coordenados. Aparte de lo que les pide. Profe, en el caso de que no sea, por ejemplo, E a la X más 1 menos 2, Sí. o sea que la asíntota no sea visible en lo que nos dé, ¿cómo sería para saber en dónde está la asíntota? ¿Tenemos que hacer una tabla de valores? Siempre, siempre, y darle valores, o muy grande o muy chiquito. Es decir, muy grande es positivo, o muy chiquito es menos 1000, por ejemplo, menos 100.000. ¿Me entienden? Valores muy chiquitos, Sí, pero y en negativos. donde nos dé 0, A donde en nos donde dé nos dé 0, 0 sería la asíntota. claro, o para valores, claro, no es donde le dé 0, que tiende a 0, que nunca es 0. ¿Me entiendes? 1 dividido en algo muy grande, sí, tiende a 0, y decimos que es 0. 0 menos 2, eso es asíntota, porque no va a llegar nunca a menos 2, no lo toca menos 2, o se aproxima muchísimo menos 2. Lo voy a mejorar y te lo voy a poner acá. ¿Entiendes? Esto sigue el eje de la Y. ¿Estamos, chicos? Por eso tiende hasta ahí, llega hasta ahí, llega al límite, tiende a menos 2. ¿Sí? Pero nunca menos 2 porque esto tiende a 0. Bueno, ya vamos a ver mejor, vamos a entender mejor cuando veamos límites. Bueno, ahora voy a buscar la intersección de la función con los ejes coordenados porque me ayudan bastante a graficar.
A ver, voy a encontrar la intersección, dijimos, con el eje de las X, la obtenía siendo y igual a 0, ¿se acuerdan? Dio la función, y que es igual a f de x. Entonces, hacemos eso, igualamos la función a 0. E a la x más 1, menos 2, da igual a 0. ¿Por qué? Porque quiero encontrar la intersección de la gráfica, ¿dónde lo corta el eje de las x? Aquí, 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 ¿a dónde? No sé. Bueno, por eso hago esto. Este negativo lo paso, 2 negativos lo paso positivo. A la x más 1 igual a 2. ¿Sí? 0 más 2 es 2. Yo quiero bajar x. ¿Sí? Yo quiero encontrar x, pero x está como exponente porque es una función exponencial. La única manera de bajar el exponente es aplicando logaritmo. O sea, aplico logaritmo en un miembro, tengo que aplicar, ¿sí?, logaritmo en el otro miembro. Me conviene aplicar logaritmo en base e, porque yo tengo e. Yo sé que el logaritmo en base e es 1. Entonces, voy a aplicar logaritmo natural en los dos miembros. Esto, logaritmo natural de x más 1. Si lo hago en un miembro, para que no se altere la igualdad, lo hago en el otro miembro. ¿Me siguen hasta ahí? Lo único que hice es aplicar logaritmo en los dos miembros de la igualdad. ¿Sí? Ahora, por propiedad del logaritmo, el logaritmo de una potencia es exponente por el logaritmo de la base. ¿Qué dije? Dije esto. Esto es x más 1, ¿sí?, por el logaritmo de la base. Logaritmo en base e de e, igual al logaritmo natural de 2. El logaritmo en base e, si no dice nada, la base es e. ¿A qué número tengo que elevar e para que me dé a 1? Entonces esto es 1. Por lo tanto, sigo acá, me queda x más 1 igual al logaritmo natural de 2. ¿Sí? Esto es 1. Logaritmo en base de es igual a 1. Ahí le pongo para cuando repase. ¿Estamos? 1 por x más 1 es x más 1. Acá voy a despejar x, que es lo que estoy buscando. X va a ser igual al logaritmo natural de 2. Este que está positivo pasa a negativo. ¿Sí? Logaritmo natural de 2 menos 1. A ver, calcúlenlo ustedes. ¿Tienen la calculadora ahí? Pongan logaritmo natural de 2 y restan 1. A ver cuánto les da. 0. Menos 0,30. Menos 0,1. 30. Ah, menos 0,30. Bueno. Menos 0,30. Bueno, ¿dónde está menos 0,30? Bueno, busquemos. Acá está menos 1. Estará por acá. Ahí estará. Ahí intersecta el eje de la x. La intersección de la función con el eje de la x, este punto. Menos 0, si acá está 0, es negativo, menos 0,3 estará por ahí. Bien, ahora quiero encontrar la intersección de la función, ¿sí?, con el eje de las y. Y para eso hago x igual a 0. Al revés, ¿ven? X igual a 0. Entonces, x igual a 0, voy a reemplazar en mi función, me va a quedar 0 más 1, o sea, f de 0, va a ser 0 más 1 menos 2. Estoy buscando la ordenada al origen. 0 más 1 es 1. Es decir, f de 0, la intersección con el eje de las y, va a ser igual a cada 1 que es e menos 2. Bueno, ahí lo pueden buscar. A ver, busquen e es 2,7182 menos 2. Será 0,72. 0,712. Bueno, 72. 0,72. La intersección con el eje de las y. O sea, si acá está 1, 0,72 estará por ahí. ¿Estamos? Bueno, la gráfica va a ser esta. Mejoro esto. Igual a menos 2 lo voy a poner para aquel lado. Que la asíntota ya sabemos que crece. Para valores grandes de x, ya les dije que les den valores grandes a x. ¿Sí? La función crece. Si esto crece, imagínense a la 1000. Por E 1000 veces, me queda algo muy, pero muy grande. Es decir, que la gráfica, la función va a ser algo así. Corta el eje de las
X al eje de las X en este valor negativo, viene asintótica acá viene así, y de ahí se va al infinito, ¿sí? O sea que la función crece. Crece, claro, pero lo vemos acá. Tiene valores grandes a X, E elevado a algo muy grande, crece. Esa sería la gráfica, ¿sí? Es una curva, ¿ves? Pasa por este punto de la ordenada al origen. Crece y bastante. Algo así. Esa es la gráfica. ¿Cómo aparece ahí? Entonces sería de menos infinito a más infinito la función, el intervalo. Vamos a ver el recorrido. Dominio todos los reales. A ver, dígame usted el recorrido. El recorrido serían todos los reales menos el 2. No, acá no tengo gráfica. Menos el menos 2. No, es que no tengo gráfica acá. Mayores que 2. Entonces de más infinito a menos. O sea, Mayores de que menos menos 2 a más infinito. Este sería. ¿Sí? Abierto. Este sería el recorrido. Si tengo gráfica de acá para acá, acá no tengo. Entonces, de menos 2 a más infinito. ¿No ves que crece? Que va al infinito. Crece rapidísimo. Las exponenciales crecen rapidísimo. Ya tienen mejor. Este sería el recorrido. Dominio todos los reales. Intersección con el eje de las X. Aparece, no sé si aparece así o así. Puede aparecer así. La intersección con el eje de las X puede ser logaritmo de 2 menos 1, y acá 0, o menos 0,30, y esta sería la intersección con el eje de las X. Entonces, F intersección, con el eje de las X me daría así. Y con el eje de las Y, F intersección con el eje de las Y, me daría 0 en X, ¿sí? Y me va a dar E a la E menos 2. Menos 2 o puede salir 0,72, por ahí sale E menos 2, no me acuerdo cómo sale. Ahí está. Así, esta es la intersección con el eje de las Y, le pongo abajo, F intersección con el eje de las Y. Este sería el punto de, son puntos, este con el eje de las X. Este logaritmo de 2 menos 1 que ustedes me pasaron el resultado que me dio menos 0,3. ¿Sí? 0,30. Y esta es la intersección con el eje de la Y que ustedes me pasaron que era 0,72. Ahí está. Estos son los puntos de intersección. Y esa es la gráfica. No viene para acá. Tiene la asíntota ahí. Ese es su límite. La asíntota igual a menos 2. Ya vamos a ver límite y cómo van a poder entender muchísimas cosas de las que estoy diciendo ahora. A partir de la clase que viene, si Dios quiere, empiezo con límite. Empezaríamos ya. Le saco una foto. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sí o no? Profe, ¿Sí? ¿cómo sería expresado en la intersección con I? ¿Con I? Con I es 0 en X, en Y es E menos 2 o 0,72. Ah, sí. ¿Sí? Como usted quiere. No sé cómo sale ahí. De las dos formas está bien, pero hay que ver cómo sale ahí en el examen, ¿no? En el chat, profe, dice un compañero si podría dejar un ejercicio para practicar o decirnos alguna guía que sea como la que da en los ejercicios. ¿Como una guía? Sí, tengo ejercicio. Y para que practiquen ustedes, sí, tengo unos ejercicios que están puestos en uno de los simulacros que no lo hicimos. Ya voy a resolver uno. Bueno, esos serían todos los del simulacro de hoy. Quiero verla ahora. Sí, chicos. o sea, lo que él dice es que podemos unos ejercicios para que nosotros los hagamos Perfecto. Antes del parcial. Sí, ya les pongo. Son también de simulacro. La verdad que todavía no está armado el parcial, ¿sí? No tenemos todavía los ejercicios definitivos, estoy sincera. Pero para el sábado ya va a estar listo. Lo que voy a hacer es darle unos ejercicios que creo que pueden llegar a tener dudas.
y que son de simulacros anteriores. ¿Le puedo borrar esto? Bueno, ya le saqué los datos. Bueno, les voy a dar este ejercicio, pero quiero que lo hagan ustedes. Uno de estos simulacros parcial tenía este ejercicio. De composición, fíjense que ahí no tienen ninguno de composición, y me parece que eso también les cuesta. Concretamente el ejercicio dice, componer f de x igual a 3x más 4, ¿sí? Y me piden así, f a la menos 1, f de x. ¿Lo vieron a esto? ¿Este ejercicio? ¿Este ejercicio lo vieron alguna vez? ¿Chicos? ¿Me escuchan? No que yo me acuerde, profe. Bueno, dice, f de x igual a 3x más 4. ¿Sí? Y me piden f a la menos 1 de f de x. Esto es una composición de funciones. ¿Y cómo me doy cuenta? Y estoy viendo que esto es así. Si es f a la menos 1 de f de x, es f compuesta con f a la menos 1. ¿Les parece? Sería la inversa, f a la menos 1. Exactamente. Pero la composición, como yo les enseñé, es esto. Porque esto es igual a f a la menos 1, esta va primero, ¿sí? De esta que es f de x. ¿Sí? ¿Se ubican lo que le está pidiendo? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, la composición de una función con su inversa es siempre x, la función identidad. Siempre va a ser, ¿sí? La composición de una función con su inversa va a ser igual a x, no hay otro, ¿sí? Entonces, le voy a demostrar eso. Yo tengo, esta es mi función, voy a calcular su inversa, f a la menos 1, ¿sí? Porque la necesito acá y quiero demostrar, ¿sí? O sea, voy a calcular la inversa, es decir, voy a poner y igual a 3x menos 4. Acuérdense que para calcular la inversa y para facilitar la simbología, en vez de poner f de x, ponemos y, lo que hacemos es despejar x. Siempre calculamos la inversa así. Primero nos fijamos si es biyectiva. Sí, esta es biyectiva porque es una recta, una función lineal. ¿Sí? Es inyectiva, es subyectiva, es biyectiva. Y la inversa, como dije, se calcula despejando x. Bueno, despejemos x de acá. Así voy a hacer. Voy a poner 3x igual a y lo voy a hacer, pero como sé que se van a confundir, lo voy a hacer así. Y 3x igual, este que está negativo pasa a positivo, y más 4. ¿Siguen hasta ahí? Lo único que hice pasa el 4 al otro lado. Yo quiero despejar x. Voy a poner, cambio el orden, no los signos, cambio el orden. 3x igual a y más 4. Pero yo quiero x, que va a ser mi inversa. X va a ser igual a y más 4 sobre 3. Este que está multiplicando pasa dividiendo. Esa es mi inversa. ¿Sí? O sea que quedaría un tercio f a la menos 1 más 4 va a ser igual. ¿Se acuerdan que decíamos que f a la menos 1 de x es igual, cambiábamos la y por la x? X más 4 sobre 3. Esa es la inversa. ¿Sí? La inversa, cambiamos la y por la x y ponemos, si pongo x acá, acá también tiene que ir. Es lo único que hice. Lo que van a hacer siempre ustedes. Bien, entonces ya puedo componer. ¿Qué puedo componer? Esta con esta. ¿Sí? Esta también es una función lineal. Esta también es lineal. Claro que es lineal.
Sí, Entonces, es un tercio de X más 4/3. sí, lo pueden poner así. También. Entonces, pero yo quiero la composición. Quiero F, lo puse. F, Profe, una compuesta con pregunta. F a la menos 1. Sí, pregunte. Al 4 positivo al principio lo puso -4 porque lo... No, el cual. Uy, perdón, no, me Ah, esa era equivoqué. mi duda. Así como van a aprender. Y yo me equivoco muchísimo. Lo copio, no sé, me apuré. Cambiamos acá. Menos mal que siempre hay alguien que está atento. Le agradezco. Entonces, tengo los 4, los paso acá, los pongo acá y ahí está. Ahí está. Si no, no me iba a dar lo que quiero verificar. Yo ya sé que esto, el resultado es X. Porque siempre la composición de una función con la inversa es X. Pero yo quiero demostrarle que eso es así. ¿Sí? O yo, ya vamos a llegar a ese resultado. Entonces, no iba a llegar nunca, le cuento. Entonces, este que es más, pasa al otro miembro menos, ¿ves? Después lo digo, este lo pongo adelante y este lo pongo para este otro lado. Es decir, lo pongo este a la izquierda y este a la derecha. ¿Sí? Este con X, este que está multiplicando, paso dividiendo y los signos no cambiaron ya. Entonces, F compuesto con F a la menos 1 es igual a F a la menos 1 de F de X, que es lo que me pide el problema. Entonces, esto va a ser igual a F a la menos 1, F de X, pero F de X, ¿qué es? Dato, es 3X más 4. Y esto es mi nueva X en F a la menos 1. Entonces, reemplazo F a la menos 1, voy a poner X. En vez de poner X, voy a poner su igual. 3X más 4, ¿sí? Eso es X sola. Menos 4 que viene de antes, sobre 3. 4 menos 4 te anulan 0, ¿sí? Me queda 3X dividido en 3, y ahí está. 3 se va con 3, y ahí está, ¿ven? Te demuestro que la composición de una función con su inversa es X. ¿Entienden? ¿Entienden, chicos? Por teoría, ya Yo no entendí, profe, abajo cuando hizo función de x menos 1, que cambió la y por la x. siempre, la inversa, ¿no es cierto? Escribe así, f a la menos 1 de x. Entonces, cambio la y por la x. Eso lo hacíamos siempre. Para sacar la inversa, sería como el recorrido y el dominio. ¿esta de la inversa? Sí. No, esa es otra cosa, que el dominio de esta coincide con el recorrido de esta es otra cosa. Estoy sacando la inversa nada más. Para sacar la inversa de cualquier función biyectiva, tiene que ser biyectiva, despejo siempre la x. Una vez que esta es la inversa, pero por cuestiones de simbología, dice no, a x no le voy a esta no le voy a llamar x igual a y, no, le quiero llamar f a la menos 1 de x. ¿Sí? Entonces lo que hago es cambiar la x, nada más, porque si aquí dice x, acá también tiene que decir x. Menos 4 sobre 3. Listo. Lo único que hice es cambiar la y por la x. Porque acá dice x, acá tiene que decir x. F es función de x. Entonces, cuando esta va a ser mi nueva x acá, la inversa. ¿Ven? Entonces, reemplazo toda esta x acá. Es todo esto, ¿ven? Es x. Menos 4, ese menos 4, sobre 3. Este se va con este, 4 menos 4 es 0. 3 se va con 3, después me queda x. ¿Sí? Ya les había dicho, porque esto por teoría, f compuesta con f de 0, siempre es igual a x. Ni siquiera tenían que hacer esto en el paseo. Ojo, f a la menos 1. Ojo, esto es cuando es f compuesta con f. Cuando es f a la menos 1 compuesta al revés, y la composición f a la menos 1 compuesta con f, ahí le va a dar y. ¿Sí? Siempre le da la función de identidad. ¿Sí? Acá me da x y si hago f compuesta con f
f a la menos 1 compuesta con f me da i. Prueben eso, de tarea, para ustedes. De tarea. Calcular f a la menos 1 compuesta con f. ¿Sí? Es igual a f de f a la menos 1. Esa es tarea. Tarea. Esta es tarea. O sea, yo hice esto, quiero que hagan esto. ¿Estamos, chicos? ¿Vemos otro? En este caso también nos tendría que dar X. No. Ah, bien. Ya dije lo que tenía que dar. A ver. Háganlo, por favor. Háganlo. Háganlo y después me pasan los resultados. Y quiero que hagamos otro ejercicio. ¿Tenemos tiempo de hacer otro? Esto lo quería hacer sí o sí, porque no han visto una similar. Quería Pero quizá hay tiempo. Sí. ¿Tienen Pero en clase? este caso, f a la menos 1, no tendremos una función. No en la esta. Póngale Ah, bien, bien. ¿Sí? Ah, sí. Claro, Bien. tienes razón. Yo le tendría que haber dado de dato f a la menos 1. ¿Sí? Bueno, ahí la pueden calcular, ya la tienen. ¿Sí? Ya la tienen. Ya la tienen. Esta es f a la menos 1 y este es f. Sí, sí, sí. Bueno, ahora voy a dar otro ejercicio. Borro esto. ¿Van entendiendo? ¿Se aclararon las dudas? Sí, pero Profe, si nos diera un ejercicio similar, pero no con una función lineal, sino una función en donde no fuese biyectiva, por ejemplo, tendríamos que ajustar. No tiene inversa. No, le darían con una biyectiva. Y no podrían componer. Ah, Y se bueno. van a dar cuenta cuando grafiquen, vieron que ya ni siquiera hice el diagrama de valla, ¿se acuerdan que hacer un dominio recorrido? Y porque ya sabía que era biyectiva, porque una función sencilla, una función lineal es siempre biyectiva. Es decir, en el campo de los reales, ¿se acuerdan? En el campo de definición de los reales a los reales, ¿sí? Es siempre biyectiva. En otro campo no vimos. No sé, hay que estudiar dominio, pero en este sí. Les quería dar otra, a ver, la tenía por acá separada. Esta creo que también tuvieron problemas. Acá me pide también composición. Me pide que compuesta con F. Esto me pide, ¿sí? Y me dicen que f de x es igual a raíz cuadrada de menos x más 2. Y me dicen que g de x, la otra función, es igual al logaritmo natural de 2x más 4. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el dominio de la función f? Empezamos por ahí. ¿Cómo tiene que ser el radicando? A ver. mayor o igual a 0. Siempre piensen cada función analicen el campo de definición donde la función tiene sentido. Esto no puede ser negativo. Es que el punto de partida de cualquier análisis de funciones, donde mi función tiene sentido, porque si esto es negativo y esto es... ya estoy saliéndome del campo de los números reales, que es donde estoy estudiando. ¿Sí? Entonces, planteamos que menos x más 2 tiene que ser, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual a 0. Mayor o igual, puede ser 0, sí, porque la raíz de 0 es 0, tiene sentido. Y acá voy a despejar x. Paso al otro miembro, 2 mayor o igual, esta que está negativa pasa por positivo. O sea, x menor o igual que 2. Dominio de la función f, ¿sí? El conjunto de la x, ya que x es menor o igual que 2. Esta es x menor o igual que 2. El recorrido de esta función
Ya les enseñé también. Con los y tal que y que. Ah, perdón. Y tal que, díganme por favor ustedes. ¿Son todos los reales o cuáles? Recorridos. Reales mayores a 0. Mayores E o igual iguales. que 0. Claro, porque si yo le doy 2, menos 2 más 2 es 0. ¿Sí? Y mayor o igual a 0. ¿Sí? Y la hacen funcionar, si no le dan valores, ustedes cuando tengan el dominio, le ven los valores que figuran acá a la función y vean cuál es el recorrido. Es fácil. Es decir, trabajar con los valores, teniendo el dominio ya reemplazan ahí. Vamos a esta función. Profe, ¿cuál es el argumento del logaritmo natural? 2x. Que no se ve porque hay una 2 2x más justo 4. 2x más 4 dice ahí. A ver, entonces, ¿cómo tiene que ser eso? mayor a 0. Mayor a 0, no puede ser igual. Y acá voy a despejar, sí, voy a despejar 2x mayor que menos 4, x mayor que menos 2. ¿Qué pasa dividiendo? Menos 4 dividido en 2 es menos 2. Es decir, el dominio de la función g son todos los x, que x es mayor que menos 2. Mayor que menos 2. El recorrido, si es logaritmo, el recorrido de g, ¿cuál va a ser? Todos los reales. Repasen eso, ¿eh? En esto no tiene que haber duda porque es el punto de partida de la composición. Porque lo que voy a hacer ahora es el diagrama de valla, esta valla, para graficar dominio y recorrido. ¿Sí? Estos son reales, 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 reales. Acá tengo el origen. Voy a graficar. Si me piden G compuesta con F, acá pondré dominio de G, recorrido de G, dominio de F, recorrido de F. ¿Sí? Acuérdense que se lee de atrás para adelante. G compuesta con F. Entonces empieza con G. Dominio de G, recorrido de G, dominio de F, recorrido de F. ¿Sí? Pero eso tiene que ver con la teoría que ya les expliqué. ¿Sí? Por favor, repasen la teoría también para que puedan entender. Bueno, dominio de G. X mayores que menos 2. Bueno, supongamos que acá está menos 2 y los mayores. Todos los X mayores que menos 2. Hasta infinito. He cogido todos los reales. Todos los reales. Dominio de F mayor, perdón, menor o igual que 2. Suponiendo que está acá, pero es igual. Menor o igual que 2. Todos los que están En este caso, ya desde que hacemos el dominio nos damos cuenta de que tendríamos que... Y mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Escucho? No le escuché. Tenemos que restringirlo al recorrido de G. Exacto, ¿por qué? Porque el recorrido de G está incluido, coincide con el dominio de F. No. Entonces, ¿a dónde lo restringo? El recorrido restringido de G, ¿cuál sería? Lo I tal que I qué. Dice usted. Sería todos los I menores que o iguales que 2. Muy bien, los I menor o igual que 2, claro. Porque acá, sí, esto, de acá para acá inclusión, ¿ves? Menor o igual que 2, todos estos se van, estos se anulan. Ahora sí, ¿ven? Ahora ya me quedan iguales. Estos los tacho porque ya no figuran. Son los menores igual que 2, ¿ven? Ahí sí coinciden. ¿Sí? Ahí sí esto es verdadero. El restringido. Que hay una gráfica restringido. Digo, el recorrido, me falta calcular el dominio. ¿Sí? El dominio de G es restringido. Pero G, ¿qué es? El logaritmo natural de 2x más 4. Y esto dice que tiene que ser menor o igual que 2. ¿Sí? Menor o igual que 2. Y de acá tengo que despejar X. ¿Sí? Entonces, acá la base es E. Esto, 2x más 4, el argumento, va a ser menor o igual que E a 2. ¿Sí? Este es el exponente. Por lo tanto, X
2x va a ser menor o igual que el cuadrado menos 4. O sea que x va a ser menor o igual que al cuadrado menos 4 sobre 2. Ese es decir, el dominio restringido de G va a ser igual al conjunto de las x tal que x es menor o igual que al cuadrado menos 4 más 2. Ese va a ser el dominio. A mí me piden el dominio de la Sería compuesta. 1,69. Claro, bueno, o sea que los x menor o igual que 1,69 sería, y me piden graficar acá, esto usted me está diciendo que es al cuadrado menos 4 sobre 2 son los x menores, o sea que yo tengo, este sería mi dominio. O sea que la intersección sería de Claro. menos 2 a 1,69. Exactamente, exactamente. Es lo mismo, esto que es igual, esto es e cuadrado o un medio si quieren, porque si no dice nada acá es 1, un medio, menos 4 dividido, porque este es el común denominador, o sea que lo puedo repartir así, y 4 dividido en 2 es 2, de ahí que le queda menos, es un medio de cuadrado, porque si no dice nada acá tengo 1, 4 dividido en 2 es 2, ¿sí? Este es lo mismo que esto. Vamos a la composición, porque todavía no hicimos la composición, todo eso es para calcular el dominio restringido, y a mí me piden, esto me piden, G compuesta con F, ¿sí? Volvamos al ejercicio, volvamos a lo que nos piden, va a ser igual a F, primero va F, de G de X, ¿sí? ¿Me siguen? Va a ser F, G de X, ¿qué es? Es todo esto, el logaritmo natural de 2x más 4. ¿Sí? Y esto lo voy a reemplazar en F. A donde dice X pongo esto. O sea que esto va a ser igual a K cuadrado menos X. ¿Pero X qué es? El logaritmo natural de 2x más 4. Todo eso más 2. Y todo bajo la raíz. Esa es la composición. Y me piden el dominio de la compuesta. El dominio de G compuesta con F. ¿Sí? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el dominio? Y va a ser esto. Por eso hice la restricción. ¿Me entienden? Va a ser igual al dominio restringido de G. ¿Y cómo es el dominio restringido de G? Acá lo tengo. El dominio restringido de G es, lo pongo arriba, ustedes después lo ponen al lado. Es menos 2, abierto, y cerrado en un medio de al cuadrado menos 2. ¿Sí? Acá es cerrado, porque es igual, ¿ven? Menor o igual. O sea, esa sería la solución. Esto es dominio de G compuesta con F. Ahí está. ¿Entienden, chicos? Chicos, ¿alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Profe, ¿cuál sería el dominio de F, de G compuesto con F? ¿Perdón? ¿Dominio? El recorrido de G compuesta con F. El recorrido. El recorrido, ¿sí? Es una raíz. Van a O ser sea que los... sería el recorrido de F. Claro. Todos Sí. los mayores. Exactamente. Mayor o igual que 0. ¿Alguna duda? Ya con esto cerraríamos. Y si Dios quiere, nos estaríamos viendo el sábado, chicos. ¿Estamos? Bueno, profe. Sí, profe. Bueno, repasen todo lo que vimos hoy. Traten de hacerlo solo, pongan el ejercicio y lo hacen. ¿Sí?
Vayan ustedes viendo la duda, y cuando tengan dudas recién miran el ejercicio. Lo traten de hacer solos. Lean la teoría si por ahí no entienden algo. El secreto es estudiar la teoría junto con la práctica y no separado, porque si no, no van a entender. Lo van a hacer mecánicamente, como de memoria, como una receta. Pero eso es lo que no queremos. No queremos que sea una receta. Queremos que los razonen a los ejercicios. Y como siempre les digo, fíjense, empiecen, estudien cada función en particular, el campo de definición, donde la función tiene sentido. Si es una raíz, si es un logaritmo, cómo tiene que ser el argumento, cómo tiene que ser el radicando. ¿Me entienden, chicos? ¿Entienden lo que digo? Sí, profe. Ese es todo, eso es el secreto para saber análisis. Ubicarme, ¿sí?, en el campo de definición. ¿Dónde mi función tiene sentido? ¿Dónde está definida mi función? Eso me da el dominio. Una vez que tengo el dominio, ya es más fácil encontrar el recorrido. Y no se olviden de encontrar la intersección con los ejes coordenados, porque ayuda muchísimo la gráfica de la función. No se demoran mucho haciendo las tablas, que no está mal, pero ayuda muchísimo. ¿Vieron cómo? Cuando uno tiene la intersección con los ejes coordenados, ¿cómo es más fácil? Teniendo las asíntotas y la intersección con los ejes coordenados, ya hacen una tabla más pequeña y mucho más aproximada le va a salir la gráfica de la función. ¿Entienden, chicos? Profe, Sí. en lo último sería el recorrido de F. ¿Sí? Sí, porque es una raíz. Si no le dan valores, siempre que duden, denle valores menores que esto que sacaron. Calculan, ve su compañero, me dice, ese es 1 y punto y pico, mi profe me dijo, ¿sí? Bueno, creo. Y bueno, yo le doy 0, a ver qué pasa, cómo sería. Ustedes la hacen funcionar en las gráficas, le dan valores y van viendo, ¿sí? Lo importante es sacar el dominio y ver, evaluar esos puntos que sacaron el dominio en la función, ¿sí? Y para encontrar el recorrido y con certeza. ¿Estamos, chicos? Profe, Sí. en el caso de que el dominio de G compuesto con F nos piden en intervalo, ¿sería de -2 a E al cuadrado sobre 2? Ahí está menos como 2. intervalo. Ahí está como en intervalo. Bien, no lo había visto. Abierto acá y cerrado acá. Ya le saco la foto. Sí. Es abierto a izquierda y cerrado a derecha. ¿Estamos? No sé si ya le saqué, pero le sacamos de nuevo en todo caso. No sé, porque de mano va a estar. Ahí está. Ya les paso toda la foto, chicos. ¿Sí? Se la paso a Jesús. No sé si está Jesús presente. Ok, profe. Sí, profe, estoy presente. Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Ya les paso la foto a usted y usted le reenvía a sus compañeros. Bueno, ¿Sí? profe, no hay problema. Bueno, gracias. Mucha suerte para el sábado. No se pongan nerviosos. Sigan mi consejo de tener todo al lado: calculadora, colores, lapicera, lápiz, regla, todo. Apunte de teoría, de práctica. Tienen todo para andar bien. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Muchas gracias. Sí, profe. Bueno, suerte y nos estamos viendo, si Dios quiere, el sábado a las 9 de la mañana, acuérdense. Es muy temprano. A las 9 está bien. Y ya les queda el día libre para hacer otras cosas o estudiar otras materias. Seguramente están rindiendo todas ahora. Hacerle de todas las materias deben tener. Bueno, chao, chicos, suerte. Nos vemos el sábado. Profe, nos vemos. Chao, profe. Chao, suerte. No se pongan nerviosos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Estudien y nada más. ¿Ah?